En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche linda, por este tiempo de encuentro. Gracias, Dios, porque nuevamente nos das esta oportunidad de estar unidos en oración como familia espiritual. Te entregamos, Dios, todo lo que tenemos en nuestros corazones. Te entregamos nuestras vidas, la vida de cada uno de los que están presentes en este momento de forma virtual, los que estamos de forma presencial. Aquí estamos, Señor, todos tenemos un único deseo, un único objetivo, y es hacer tu voluntad, cumplir con el propósito para el cual nos enviaste a este mundo. Papá, tú conoces la realidad de nuestra vida. Tú sabes cómo estamos en estos momentos. Sabes qué es lo que estamos viviendo, sintiendo, pensando, experimentando. Simplemente te queremos decir en esta noche con humildad y sencillez que queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Señor, tú sabes cuáles son nuestras alegrías y cuáles son nuestras preocupaciones. Tú sabes cuáles son nuestras áreas de fortaleza y de debilidad. Tú sabes qué es lo que tenemos en el interior del corazón, Señor. Tú sabes que nos hace sentir jubilosos y plenos. Y tú sabes también cuáles son las situaciones que nos inquietan. Tú quisiste algún día, Señor, a través de nuestra querida Lorena, que institucionalizáramos este encuentro espiritual. Y aquí estamos, Señor. No nos hemos querido dar por vencidos, aunque no ha sido fácil, Señor, aunque muchas situaciones se han presentado, pero aquí estamos, Dios. Queremos perseverar, queremos continuar. De manera muy especial te entregamos a todas las personas que han hecho parte de este encuentro espiritual, a todos los que se han conectado, a todos los que han asistido a esta casa de Felipe, de Lorena, de su familia, que nos abren las puertas, que nos han acogido con tanto amor. Dios, te pedimos que les devuelvas y les multiplique, les sobreabunde en bendiciones, tanta generosidad, tanto amor, tanta acogida. Bendice esta familia, Señor, bendice a Felipe, bendice a Sofi, bendice a Santi, bendice todo este hogar, pero también las familias de todos los que estamos participando de este momento de oración. Gracias, Señor, por la lluvia de bendiciones que nos envías cada día, que a veces por estar obnubilados pensando en las dificultades se nos olvida también agradecer, papá. Gracias por tantas bendiciones, gracias por tanto amor, gracias por hacernos tan felices, gracias por tu ternura, por tu bondad. Aquí estamos, Dios de los cielos. Te queremos entregar la vida de Santiago Vargas, Señor, esta persona, este joven que ha sufrido este accidente y que en este momento está viviendo esta situación de adversidad, de lucha por restablecerse en su salud. Bendícelo, Señor. Pasa tu mano poderosa sobre él en estos momentos y ayúdalo, papá, para que pueda restablecerse, recuperarse prontamente. Sácalo, Señor, si es tu santa y perfecta voluntad, de este estado en el que está, Señor. Fortalécelo. Hoy oramos en intercesión todos nosotros, Señor. Los que estamos en este grupo en estos momentos, oramos por él e intercedemos por él y por su familia. Dios, cuando tenemos un ser querido, un hijo, un ser querido en este estado de salud, la verdad que es difícil, Señor. La angustia, la preocupación, el temor, una cantidad de sentimientos invaden nuestro corazón. Por favor, bendice esta familia y bendice a Santiago. Te entregamos también la vida de esta niña Areisa, Daniela Areisa. Bendícela, Señor, por favor. Tú sabes cuál es la circunstancia que ella está viviendo en estos momentos. Ayúdala, por favor. Abre puertas y ventanas del reino de los cielos para que sobre ella caiga una bendición grande, Señor. Sobre ella resida tu amor y tu misericordia cada vez más grandemente. Tómala, Señor, su mente, su corazón, sus sentimientos, su estado de ánimo, todas las cosas. Permite, Señor, que estos procesos de salud, estos procesos médicos que ella requiere se realicen, Dios del amor, con eficacia, con prontitud y con diligencia. Bendice su salud espiritual, mental, emocional, física y en todas las áreas.
Gracias, Señor, por este reencuentro maravilloso. Qué lindo es estar acá, Señor, en este ambiente espiritual tan lindo que se respira, con todas estas personas tan lindas, Dios, con las que me has permitido compartir y tener esta experiencia ya por varios años. Gracias, Señor. Bendice este grupo, Dios. Bendícenos a todos y ayúdanos a permanecer unidos. Te entregamos, Señor, todas nuestras necesidades espirituales. Danos fuerza espiritual. Te entregamos nuestras necesidades familiares. Toma nuestros hogares, nuestras familias. Te entregamos, Señor, nuestro estado de salud física. No somos ángeles, Dios, tenemos cuerpos. El cuerpo es el vehículo a través del cual realizamos todo, Señor. Solo tú conoces el real estado de nuestra salud. Ayúdanos, Dios. Bendícenos económicamente para tener todo lo necesario para una vida digna, Señor. Danos mucha alegría, pasión por la vida. Ayúdanos a entender que la edad que tenemos hoy no la vamos a tener siempre. Por tanto, debemos enfocarnos en gozar, disfrutar, vivir apasionadamente cada día. Ayúdanos a disfrutar de esta temporada invernal. Ayúdanos a disfrutar también cuando venga el verano. Ayúdanos a disfrutar de la prosperidad y de la adversidad. Ayúdanos a gozarnos la vida en todas las dimensiones, papá. Que todo nos hable de ti. Permítenos vivir a plenitud. Un día, cuando estemos ya a punto de morir, de lo que más nos vamos a arrepentir es de no haber disfrutado la vida a plenitud. Ayúdanos a gozar la vida, a disfrutar aún con los problemas y las situaciones que no se dan como queremos. Ayúdanos a depender de ti en todos, a vivir alegres, gozosos, festivos, plenos, pero en ti, Señor. Que podamos vivir intensamente, recrearnos, gozar, saltar, jugar, disfrutar, contemplar paisajes, recrearnos en familia, orar. Todo lo que sea gozoso, Señor, que lo podamos hacer menos pecar. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a tu santa voluntad para que en todo te agrademos. Gracias por esta familia espiritual, Señor. Bendícenos a todos. Te pedimos, Dios de los cielos, que derrames bendiciones sobreabundantes, papá. Colombia en las manos tuyas, Señor. Queremos poner nuestro país en tus manos. Padre de amor, son muchas décadas que hemos vivido situaciones difíciles y dolorosas. Toda esa cantidad, Señor, de odio, de violencia, resentimiento que ha generado tanto derramamiento de sangre, tantas situaciones, Dios, tantas circunstancias. Si hacemos lectura de todo lo que ha ocurrido, Señor, tenemos que concluir que te necesitamos con urgencia, con prontitud. Toma, Señor, la dirección de nuestro país. Que las tinieblas, que la oscuridad, Señor, no se adueñe de nuestra patria, de nuestra nación. Ayúdanos, papá. Te pedimos que la persona que vaya a liderar, gobernar nuestro país, sea conducida por tu Santo Espíritu, sea seducida por tu amor, para que no haya ningún otro interés particular, Señor, que el único interés que tenga el gobernante de este país sea hacer el bien. La palabra política en su raíz etimológica significa, en su raíz literal significa búsqueda del bien. Te pedimos, papá, para que verdaderamente nuestros líderes políticos busquen el bien, para que sean inundados por tu amor, para que estas campañas políticas no se vuelvan contiendas de guerra, de violencia verbal, emocional, que después se traduce en violencia física también y en derramamiento de sangre. Te entregamos nuestro país, Señor. Todos estamos muy atentos a lo que va a ocurrir el domingo. Queremos que el domingo ocurra algo de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Toma nuestro país, Señor. Danos la paz. Tú dijiste, Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como se las da el mundo. O sea que una es la paz que nos da el mundo y otra es la paz que tú nos quieres dar, Señor. La paz que tú nos quieres dar, Jesús, es la que verdaderamente nos lleva a vivir en una convivencia armónica, justa, equilibrada.
Ayúdanos, papá. Bendice a nuestra amada patria. No queremos, Señor, que se siga extendiendo el mal, el dolor, la sangre, la injusticia. Ayúdanos, papá, para que nuestros líderes tengan principios universales como el amor, como la justicia, como la solidaridad, para que nuestro país no siga probando principios anticristianos, antivida. Queremos, Señor, tener familias donde reine tu amor. Ayúdanos y bendícenos, papá, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos entonces a compartir una ocasión. El violinista más famoso del mundo fue invitado a hacer una presentación en el auditorio más reconocido de Europa y más prestigioso. Este violinista pues era muy famoso, era el mejor del mundo. Y cuando salió a hacer la presentación y cogió su violín para tocar, miró bien el violín y se dio cuenta que no era su violín. Dijo, pero este no es mi violín, el famoso violín que le había dado tanta fama y reconocimiento. Entonces le pidió al público unos minuticos, les dijo, regálenme por favor unos minutos. Se fue y buscó tras las cortinas su violín, revisó en varios lugares y se dio cuenta que definitivamente le habían robado su instrumento. Lleno de valor, de coraje, de ímpetu, salió con ese violín con el que le entregaron que no era y le dijo al público, señoras y señores, les voy a demostrar a partir de este momento que la música se lleva en el alma, en el corazón y no está en el instrumento. E hizo el mejor concierto de toda su vida, en el que más fue aplaudido, del que más se habló y sobre el que él definitivamente fue catapultado al pasar a la historia como el mejor violinista de todos los tiempos. La enseñanza que nos queda es muy importante. Él dijo, les voy a demostrar que la música se lleva ¿en dónde? En el alma y no en el instrumento. Eso es lo que nos pide Dios en estos momentos, que llevemos esta experiencia de ser cristianos alma adentro, corazón adentro, que seamos auténticos, que demostremos lo que tenemos adentro, el ADN de lo que estamos hechos, que seamos verdaderamente cristianos de convicción. Y hoy sí que nos necesita Colombia, ¿o no? Hoy Colombia sí que está pidiendo a gritos que de verdad nosotros mostremos al Jesús que llevamos por dentro. Estos días me puse a leer unas cosas de la historia de Colombia, un dato. En 1953, el general Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla, perdón, le hizo un golpe de Estado al presidente que era Laureano Gómez. Y yo me acuerdo que mi abuela, en mi casa eran como muy políticos mis abuelos, y mi abuela narra la anécdota de que como que ella era del partido contrario a Laureano Gómez. Y entonces como que mi bisabuelo hizo fiesta e influyó en mi abuela en ese tema. Y cuando mataron a Laureano Gómez, como en el 68 años después, como que en mi casa hubo júbilo de alguna manera. Y mi abuela contó que esa noche como que tuvo un sueño donde tuvo una aparición, una manifestación de Laureano Gómez, algo así. Y ella quedó desde ese momento muy cuestionada con el tema político y nunca volvió a meterse en esos temas porque ella dice que literalmente se le apareció. Y me contaban pues muchas anécdotas en mi casa de eso. Hace pocos días, como mes y medio, mis bisabuelos eran de un pueblo del suroeste que se llama Salgar. Y hace como mes y medio estuve predicando en Salgar. Mi abuela creció allá. Entonces cuando yo fui y prediqué, ya cuando me iba a regresar, me senté un ratico en el parque Salgar a tomarme algo antes de coger el bus. Y me acordé de una anécdota que mi abuela me contó. Mi bisabuelo tenía muchas fincas por allá en la década del 60, era un hombre muy adinerado.
en ese pueblo, quizás más rico. Y a él hubo un acontecimiento que le marcó la vida, al punto de que lo enloqueció. Y es que no me acuerdo a cuál de los dos partidos políticos pertenecía, liberal o conservador. ¿Cómo? Sí, yo no sé a cuál pertenecía mi abuelo, pero lo que quiero decir es que a él le tocó ver cómo a sus mejores amigos en ese parque de Salgar, a todos como a 10 les cortaron la cabeza con machetes. Entonces cuando yo me senté ahí a tomarme una gaseosa, a esperar que salía el bus, casualmente me acordé de eso, me acordé de esa anécdota. Y yo, ay, ¿verdad que en este parque fue que mataron a los amigos de mi bisabuelo? A partir de ese momento mi bisabuelo, él se enloqueció, él psicológicamente se alteró y quedó muy afectado. Incluso cuando estaban en las fincas llegaban mensajeros gritando, viene la chusma, y tenían que irse con todos los hijitos al cafetal a dormir allá porque venían personas armadas que mataban sus hijos, que le robaban todo lo que tenían. Ese fue el contexto de la época. Entonces, mi abuelo se fue para Bolívar, el pueblo en el que yo nací, mi bisabuelo, perdón, el pueblo en el que yo nací, y se fue con el dinero que tenía apenas en el carriel, dejó las fincas tiradas, compró una finca con ese dinero en Bolívar, y ahí viene pues todo el tema donde se instala mi abuela, nace mi mamá, posteriormente nazco yo. Y yo me ponía a acordarme de eso, yo década del 60, ya estaba ese derramamiento de sangre, ese odio político en el pueblo colombiano. Después de eso, viene todo el tema de la guerra de guerrillas en Colombia, guerrillas de izquierda. En mi pueblo, cuando yo vivía en mi pueblo, una tía mía trabajaba en la Caja Agraria y otra en el Banco del Pueblo. Dos tías trabajando en estas dos entidades financieras. Yo vivía en el pueblo y cada ratico se entraba la guerrilla y atracaban o a la caja o al banco. Y eran esas confrontaciones entre la fuerza pública y las guerrillas de izquierda de la época. Yo nací en el 76 prácticamente, y ya pues al 82, 83 era que se dan esos atracos. Cuando llegamos a la década del 90, ya yo era un adolescente y me toca otra guerrilla que surge. Las guerrillas primeras fueron de extrema izquierda. La otra guerrilla que surge en Colombia en la década del 90 son guerrillas de ultraderecha, los famosos paramilitares, ¿recuerdan eso? Las guerrillas de izquierda derramaron sangre, mucha sangre, y cometieron muchos asesinatos, hicieron mucho daño, violaciones, abusos. Pero las guerrillas de ultraderecha vinieron a hacer lo mismo, derramamiento de sangre, y ahí ya yo estaba más joven y me tocaron muchas situaciones en mi pueblo, asesinaban personas en los buses, los sacaban de las casas, una cosa impresionante. En esa década del 90 se cristalizó con mucha fuerza lo que se venía gestando desde el 80, el tema del narcotráfico en Colombia. Entonces teníamos una mixtura de confrontaciones y de situación paramilitares, guerrilla, narcotráfico, y todo eso prácticamente hacía que los ríos de sangre del apocalipsis estuvieran viviendo en nuestro país, en Colombia. Entramos al 2000 y la cosa no cambió. O 2010, 2020, hoy tenemos todo eso mutuo en lo que es conocido como BACRIM, bandas criminales, o también se llaman ODIR, organizaciones al servicio del narcotráfico, que se venden al mejor postor, y tenemos una pelea acá entonces en Colombia, que el Clan del Golfo, que los gaitanistas, que las disidencias, que el ELN, y se están peleando en nuestro territorio de forma violenta una cantidad de grupos armados, ¿o no? Pero aparte de eso, vemos los candidatos políticos con unas confrontaciones en los medios de comunicación que uno dice, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero todos tenemos una intención de voto, ¿cierto? Y uno ha anhelado que el candidato de uno no pelee. No les ha pasado. Que proponga su plan de gobierno, ¿cierto? Pero cuando ya uno, la persona por la que uno quiere, la ve peleando, le ve con esa confrontación y uno dice, ay, señor, y entonces, bueno, cada uno hará el discernimiento. No crean a ustedes que yo aquí estoy indirectamente haciéndole fuerza al uno o al otro. Les estoy hablando de mi experiencia, de mi intención de voto y cómo he anhelado que los candidatos que he elegido en su momento
no sean como con esa carga de violencia, que si tienen que hablar y defenderse, hablen, pero entonces violencia ya en los que están alzados en armas y violencia también en los que están con el liderazgo político. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? ¿Qué tenemos que pedirle a Dios entonces? Que cese la violencia, porque solamente hay violencia en un país donde los corazones están cargados de violencia. Ahora bien, ¿cuál es el anhelo que nosotros tenemos? ¿Que el presidente que se suba ame a Dios o no? Independiente del partido que sea. Para desviar un poquito la cosa, no digamos los del norte y del sur como las barras de los equipos antioqueños. Que si gana el candidato de los del sur, ame a Dios. Que si gana el candidato de los del norte, ame a Dios. Pero que ame a Dios. Tiene derecho cada persona en este país a tener su elección y su inclinación política. Pero necesitamos un presidente santo, ¿o no? ¿Necesitamos congresistas santos o no? ¿Necesitamos alcaldes santos o no? Ahora bien, ese es el anhelo que tenemos todos para Colombia o no. Pero ese presidente santo, esos congresistas santos, esos alcaldes santos, representantes a la Cámara, concejales santos, los tenemos que dar a luz nosotros los cristianos. Los tenemos que parir nosotros con oración, conversión, testimonio de vida. A mí me gusta mucho leer la historia de los santos. Nomás la semana pasada leí la historia de una santa, que esa mujer, ella solita, con su testimonio de vida y su ejemplo de oración, salvó un país entero de la destrucción y que fuera invadido por unas tropas que eran anticristianas. Necesitamos un solo santo en este país, pero ¿qué pasa? ¿No tenemos santidad o qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por dónde va a ser la solución? Porque es que el mal no se acaba, el mal cambia de nombre. Liberales, conservadores, guerrilleros, paramilitares, Bacrín, Odir, pero el mal sigue, solo que cambia de nombre. Entonces, en estos momentos, el problema, créanme, el problema no es tanto allá en los políticos, no es tanto en los que están alzados en armas, traficando con drogas. El problema también somos nosotros el pueblo, ¿no? ¿Has escuchado la frase es que el pueblo tiene el líder que se merece? ¿Ustedes qué dicen de esa frase? Que el pueblo tiene el líder que se merece. Cuando yo empecé a tener un poquito de uso de razón, en mi niñez del tema político, década del 80, el presidente era Julio César Turbay Ayala. No sé si y en mi pueblo estaba el directorio liberal y el directorio conservador. Y todos los del directorio conservador en mi pueblo decían que ese era el peor presidente que había habido en la historia de Colombia. 4 años después se subió uno del partido contrario, el conservador, Belisario Betancur Cuartas. Cada ratico me lo encontraba allí cuando estaba haciendo el programa en Bolivariana, en la biblioteca bolivariana. El señor vive ahí cerca, ya muy ancianito, murió hace poco. Y los del Partido Liberal decían que ese había sido el peor presidente de toda la historia. ¿Sí? Que fue el que dejó meter que la guerrilla al palacio, ¿recuerdan todo eso? Bueno, decían, yo era un niño, decían. Yo no estoy afirmando esas cosas. Después de eso siguió avanzando el tiempo y yo me fui haciendo adolescente. Entonces me tocó Turbay Ayala, que era supuestamente el peor. Después me tocó Belisario, que era supuestamente el peor. Después vino Virgilio Barco Vargas. Y también dijeron que era el peor. Eso escuchaba yo siendo ya preadolescente. Siguió avanzando el tiempo. ¿Quién siguió después de Virgilio? Gaviria. César Gaviria Trujillo. Y también escuchaba de sus opositores. Me acuerdo del cambio de hora en esa época, todo eso, y los tratados del TLC. Después vino Ernesto Samper Pisano, que se metió plata a la campaña y todavía alegan de eso, veo que todavía hay por alegatos y que dejó meter un elefante y yo no sé de dónde. Bueno, que ese sí fue el peor. ¿Cuál siguió después de Samper?
Andrés Pastrana, que ese sí decían que le entregó el país en Caguanistán, en el Caguán, todas esas cosas. Decían jocosamente Caguanistán. Después vino Uribe y también todos los enemigos de Uribe, pero todos los enemigos de él argumentaban que todas esas cosas. Después vino Santos y no, que también. Ahora Duque, que no. Y uno se pone a ver y al pueblo no hay ningún presidente que le sirva. Este pueblo, ¿quién lo une, pues? O sea, de lo que yo he visto, nunca ha habido conformidad con el presidente de turno. De verdad, independiente que cada uno de nosotros hayamos tenido afinidad con algún gobierno, que es muy natural, ¿cierto? Pero entonces, entonces el problema está en los alzados en armas, en los políticos o en el pueblo. Entonces, ¿qué dicen? O de todo un poquito. Miren, aquí lo único que yo les quiero decir es que nosotros, los cristianos, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y tenemos que ser respuesta al momento histórico que estamos viviendo. ¿Tenemos que ser qué? Respuesta al momento histórico. Los santos fueron eso, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Los santos, ¿qué hicieron? Hicieron discernimientos sobre los signos de los tiempos y fueron respuesta al momento histórico. La primera lectura de hoy de la Eucaristía narra una historia maravillosa. En el antiguo pueblo de Israel, para en el libro de los Reyes, había un rey, este rey murió, entonces una mujer muy mala empezó a matar los hijos del rey. Y una mujer buena que había en palacio, cogió cuando quedaba un hijito y lo escondió por allá, y lo guardó para que esa mujer mala que se constituyó reina no lo matara. Y lo escondió por allá, lo guardó como 5 años, esperó que creciera un poquito más, y cuando creció, reunió a los sacerdotes y les dijo, este es el rey, este es el heredero, nombrémoslo al rey. Lo nombraron, hicieron una fiesta en el templo, y cuando la mujer mala se dio cuenta de esto, esta mujer que había sacado la religión de Dios y había llevado una religión a unos dioses paganos, cuando se dio cuenta de eso, se fue para el templo del cual era la gritería y la bulla y la celebración, y entonces inmediatamente le dijo a los soldados, maten a ese joven, que ese no puede ser el rey. El sacerdote le dijo al general del ejército, no la obedezcan a ella, ustedes van a obedecer a esta mujer que es mala y perversa, o van a obedecer al verdadero Dios de Israel. Entonces los soldados hicieron caso y obedecieron a Dios, y finalmente a la que mataron fue a la mujer mala. Pero todo esto fue gracias a una mujer buena, creyente en Dios, que guardó a este joven un tiempo, lo escondió en el templo con los sacerdotes y después lo presentó para que liderara al pueblo. Ella salvó el pueblo de Israel en su momento. Una cantidad de santos han salvado países enteros. Hay ciudades que llevan el nombre de santos, pueblos que llevan el nombre de santos, porque en honor a esos hombres que los salvaron. Pero ya esos santos murieron, hoy nos toca a nosotros. Una vez le dijo un cristiano a un pagano, y ustedes que son la luz, ¿qué están haciendo con ella? Y ustedes que tienen la luz, ¿qué están haciendo con ella? Una de las cosas que yo más admiro de Juan Pablo II es que en el año 1979, cuando a él lo eligieron papa, inmediatamente el primer viaje apostólico que hizo fue ¿en dónde? Acá, América Latina. El primer papa polaco, el primer papa que no fue italiano, inmediatamente cogió el avión y se vino para acá. ¿Saben por qué? Porque acá en Latinoamérica habían una cantidad de conflictos militares, políticos, bélicos, y empezó a visitar uno a uno estos países. Llegó a México, bajó a Chile, fue a Cuba, fue a Guatemala, a Honduras, y empezó a visitar todos estos países donde habían dictadores que habían impuesto una cantidad de cosas injustas y que estaban haciendo mal. El Papa Juan Pablo II solo se enfrentó a esos dictadores y empezaron a caer todos. Donde él iba caían los dictadores. Yo me preguntaba, ¿pero cómo lo dejaban entrar? ¿Cómo lo dejó entrar Pinochet a Chile? ¿Cómo lo dejaban entrar? Y entraba y les predicaba el verdadero amor y les hablaba de la injusticia. Y donde este hombre llegaba habían grandes cambios sociales.
y enseguida se fue para Europa del Este y empieza a luchar. Créanme que la historia reconoce que quien derrotó el comunismo en el siglo pasado en el mundo fue un hombre. ¿Cómo se llama? San Juan Pablo II, el Papa viajero y misionero. Hizo 22 viajes apostólicos a América Latina, a estos lugares donde están en conflicto. Hizo 104 viajes misionales cuando la mayoría de papas se quedaban en Vaticano. ¿Será que ese papa sí supo cuál era la misión? Ahora bien, nos toca a nosotros hacerle honor a Juan Pablo II el Grande, ¿o no? El legado que él nos dejó, ya nos toca a nosotros. Tenemos que, a punta de oración, de testimonio de vida, salvar nuestro país. No tenemos que meternos en el Congreso. Ya ahorita, gracias a Dios, pudimos meter 2 cristianos al Congreso. No sé si dieron cuenta que hubo 2 representantes de un movimiento apostólico de acá de Colombia que se lanzaron al Congreso 100% católicos. Yo voté por ellos 2 y pudieron subirse. Y van a pelear contra todos los principios anticristianos, antivida. Pero ya nos toca a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No nos podemos meter al Consejo de Medellín ni al Congreso. Sí podemos, pero no lo estoy invitando a hacer política. Lo estoy invitando es que con nuestro testimonio de vida, con nuestra oración, salvemos a Colombia. Segunda de Crónicas 7:14. No olviden esta cita bíblica. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Cómo es? Dice, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y se vuelve a mí, yo les daré la paz y los perdonaré. Miren cómo dice, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y se vuelve a mí, yo les perdonaré y les daré la paz. Es una promesa de Dios y lo que Dios promete lo cumple o no. ¿Ustedes qué dicen? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo en 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo, ¿qué? Se humilla. O sea, humillarnos ante Dios. Esto es conversión, esto es dejar el pecado, esto es dejar nuestras tendencias pecaminosas. Eso es andar humildes delante de Dios. Se humilla, ¿qué más? Ora. Es que queremos un presidente que agrade a Dios, decíamos ahorita, ¿cierto que sí es el sentir de todos? Y orando, pidiéndole a Dios, ¿Él nos concede o no? Todo lo que le pidamos, pedid se os dará. Por Dios, ¿cómo es posible que hay un poco de gente que tienen visas en estos momentos, están viajando, se están yendo para Estados Unidos? Conozco un poco de gente ya que viajó, que compraron el tiquete con anticipación porque están llenos de miedo a lo que ocurre el domingo. Hay gente que ese es el plan B que tenían ya desde hace rato. ¿Han escuchado esto? Un poco de gente está emigrando, está saliendo del país. Ya comenzó el éxodo, lo que comenzó en otros países, y ya es una realidad masiva por millones. Ya que hay un temor impresionante. Y entonces, ¿y el resto del país qué? ¿Qué vamos a hacer el resto? Los que no viajamos o los que no podemos viajar, ¿qué vamos a hacer el resto? Tenemos que luchar por nuestro país. Si mi pueblo se humilla, ora, es que tocando las puertas del cielo se abren las de la tierra. Juan Pablo II lo demostró. Entonces, miedo. Hey, no tengamos miedo. La palabra que más repite en la Biblia es esa. La frase que más repite, no teman, 365 veces. Y les digo cuál fue la frase que más repitió Juan Pablo II en su pontificado. No tengan miedo. Se hizo un estudio de todas sus predicaciones, grabadas que están, y la que más repitió fue esa frase, no tengan miedo. Yo, por la misericordia de Dios, en el año 2002, pude escuchar de su voz en vivo, presencialmente, en Toronto, Canadá, año 2002, cuando llegó allá, a orillas del lago Ontario. Habíamos más de 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo, Encuentro Mundial de la Juventud. Y cuando llegó, rompió protocolo, no saludó al presidente, sino que inmediatamente se fue donde nosotros y nos dijo, jóvenes, no teman, no tengan miedo. Yo hasta me pregunté, ¿y por qué entró con esa frase? ¿Por qué dijo eso? Y nos dio un discurso hermoso, y después así saludó a los políticos, pero fue algo tan especial. No tengan miedo, no teman. ¿Y cómo está en estos momentos Colombia? Miren, no debemos tener miedo.
Pidámosle a Dios que nos envalentone, que nos dé fuerza y valor. Porque miedo a quedarnos callados, no. Miedo a ser perros mudos, como dice en la Biblia, y perdónenme la expresión. Miedo a pecar, a eso sí debemos tenerle miedo, a fallarle a Dios. A veces le tenemos miedo a lo que no deberíamos tenerle miedo. ¿Ustedes qué dicen? Y a lo que sí deberíamos tenerle miedo, que es el pecado, a eso no le tenemos miedo a veces. ¿Es verdad o no? Pidámosle a Dios que nos dé el don del santo temor. Eso es otra cosa muy distinta. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese don? El don del santo temor. ¿Saben qué es? El don del santo temor es que simplemente se define como el temor a perder un ser muy amado y muy querido. Cuando yo voy con mi niño Josué de 6 añitos y mi niña Juanita a un lugar recreativo donde hay muchos niños y ellos quieren jugar y recrearse, yo soy a 4 ojos mirando uno y el otro. Yo veo que todo el mundo es pegado al celular y a mí hasta me dan tentación de mirar el celular. Y yo, no, yo esto no lo voy a mirar, tengo que mirar los niños. Y de repente yo no veo a Josué. Y yo, amor, el niño. Y la niña. Y apenas lo logramos ver, ay, como que se tranquiliza uno, ¿cierto? ¿Qué le da a uno en ese momento? Miedo de perder al niño o a la niña, a un ser que ama mucho. El don del santo temor se explica de la misma manera. Debería darnos miedo no tener oración diaria. Debería darnos miedo no tener tiempos de intimidad con Dios. ¿Qué es el don del santo temor? Un miedo a perder un ser que amamos mucho. Dios no es nuestro ser más amado. Entonces debería darnos miedo dejarnos absorber del trabajo, de los afanes, de las carreras diarias y terminar todos los días haciendo cosas externas, descuidando el trabajo interno, que es el más importante. ¿Sí queda claro qué es el don del santo temor? Porque es que miren, si usted y yo no somos luz en medio de toda esta oscuridad, estas tinieblas que se están moviendo sobre la faz de Colombia, sobre nuestro territorio, sobre nuestro país, las tinieblas van a seguir avanzando. Hace más o menos 2 meses se presentó un proyecto acá en la alcaldía de Medellín para enseñarle a nuestros hijos en las instituciones educativas todo el tema de la masturbación y todo el tema del autoerotismo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Sí, las cartillas estas de... Todo ese tema, por Dios, ¿en qué estamos? Y yo pensaba, pues si mi niña Juanita de 3 añitos que está en una institución de la alcaldía de Medellín y mi niño Josué, entonces me le van a enseñar en las instituciones y enseguida, con todo el descaro del mundo y la desfachatez, el alcalde de Medellín pone un tweet, escribe en Twitter que no es, perdónenme la expresión, pero sí lo escribió literalmente, no es cuestión de paja, es cuestión de salud mental. Por eso hay que apoyar este proyecto. Descarado, sinvergüenza ese alcalde de Medellín. No sé ni a qué partido político pertenece ni me interesa, pero es un descarado, es un sinvergüenza. ¿Cómo nos van a mandar los niños a erotizar las instituciones, a que les... Por Dios. Miren en qué estamos. La semana pasada, en el Congreso, en la Comisión Séptima, se estaba debatiendo un proyecto de ley en el cual a los padres nos van a quitar la patria potestad. Si se enteran que le estamos diciendo a nuestros niños que no se vayan por el homosexualismo ni el lesbianismo, sino que conformen parejas heterosexuales. Que si le enseñamos eso que si le hacemos proselitismo a la heterosexualidad nos van a encarcelar, eso va a dar cárcel. Estaban peleando de eso y no se aprobó porque dijeron, bueno, el ponente de esto es un congresista homosexual, tiene un interés creado, entonces tuvieron que pararlo por eso. Y entonces a los cristianos nos están diciendo que somos homofóbicos y no somos homofóbicos. Homofóbicos es odiar al homosexual. Nosotros nos odiamos a los homosexuales, no odiamos a las lesbianas. Ellos tienen derechos, tienen todos los derechos que tenemos los heterosexuales. Pero en el cristianismo recibimos homosexuales, recibimos lesbianas, recibimos personas que han abortado.
recibimos asesinos, recibimos sicarios, pero los recibimos y los acogemos y los invitamos a llenarse del amor de Dios. Y ya ese amor de Dios les ayuda al homosexual a vivir conforme a los principios de Dios. El amor de Dios nadie lo obliga. ¿Sí me hago entender? La propuesta cristiana no es de imposición, es de amor, de libertad. Yo tengo un amigo que hace 20 años lo conocí cuando llegó a un grupo de oración en el que yo estaba hace 25 años, vestido casi que de mujer, era una mujer prácticamente. Y él le entregó el alma a Jesús, el corazón a Dios, y hoy es un hombre ejemplar con un testimonio de vida impresionante. Y creó una comunidad acá en Medellín, en el sur de la ciudad, tiene una comunidad reconocida a nivel nacional donde se han convertido cientos de personas, de jóvenes, de adultos, y aún la lidera. Le entregó el corazón a Jesús y Dios transformó su vida. ¿Sí me hago entender? Los cristianos acogemos a los homosexuales, pero no les decimos, sí, tranquilos, Dios es amor, desde que usted le sea fiel a su pareja gay, no hay ningún problema. No, los invitamos a que le entreguen el corazón a Dios y Dios ya transformará. ¿Sí me hago entender? No le decimos a la niña que lleva 5 abortos, tranquila, Dios es amor, Dios es misericordia, tranquila, si vuelve a quedar, practiques el 5.º. En el cristianismo recibimos sicarios. Qué rico que viene en nuestro grupo un sicario que le quiere entregar la vida a Jesús. Pues no le decimos al sicario, tranquilo, siga matando, que Dios es amor, Mateo 20:30. Me acuerdo una vez que conocí un sicario que llegó a un grupo en el que yo estaba. Y cuando él tomó conciencia del valor de la vida, él lloraba y nos decía, yo no sabía que la vida era tan importante. Porque se quedó en un barrio periférico de la ciudad donde la ley era matar y matar y matar y matar. Desde niño le enseñaron eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Todo ese avance de todas esas cosas en el mundo político es por la pasividad de nosotros, los cristianos. Pues yo no les quiero dar varilla ni regañarlos, pero créanme, no podemos seguir en un cristianismo tan pasivo, tan ritualista, tan de ritos, de ir a misa cada 8 días, o de hacer grupitos de oración. Todo eso es valioso, la Eucaristía es muy importante, no la vas a desmeritar, voy todos los días. Los grupos de oración son muy importantes, no los voy a desmeritar. Pero todo esto nos tiene que llevar a una realidad diferente, accionar, a una conversión. Es que si yo camino en santidad, voy a impregnar mi familia de santidad. Si yo camino en santidad, voy a impregnar mis compañeros de trabajo de santidad. Donde vaya, voy a hacer luz. Entonces nos tenemos que desgastar siendo luz, como las velas. ¿Se desgastan alumbrando? No. Hay una cita bíblica, Romanos 8:19, que a mí me confronta mucho, mucho. Romanos 8:19 dice que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ojo con esa cita, Romanos 8:19. La creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo es la cita? ¿Cómo dice? La creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cada que hay un asesinato en serie en el mundo, como el que ocurrió en Estados Unidos hace poco, que se repite en Estados Unidos y se repite constantemente esa realidad. Cada que hay una masacre como la que hubo en el Oriente Medio la semana pasada, en aquella iglesia donde estaban una cantidad de católicos y llegaron a asesinarlos, ¿lo vieron en los medios de comunicación? Cada que ocurren esas situaciones, de que mueren líderes sociales en nuestro país, que los asesinan de un partido o del otro, cada que un grupo armado en nuestro país dice que va a incendiar y va todo lo que ocurrió hace poco, todos esos acontecimientos, cada que se asesina a una persona inocente, cada aborto, cada matrimonio que se destruye, cada violación, cada abuso, son gritos de la humanidad diciendo es que nos matamos, es que violamos, es que asesinamos, es que nos quitamos la vida, es que nos suicidamos porque no conocemos el amor de Dios. Cada que usted y yo veamos las noticias, esas cosas tan terribles, son gritos de la humanidad diciendo, es que no nos han mostrado el amor,
no nos han mostrado el camino de la salvación. En síntesis, lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos es que de verdad seamos instrumentos de salvación del mundo actual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, con la oración. Número 2, con el testimonio de vida. Número 3, accionando, actuando, haciendo lo que tenemos que hacer. No podemos ser más espectadores de la televisión, sino protagonistas de la historia. Dar la vida, créanme. Y para eso no tenemos que ser famosos en los medios, sino hacer lo que tenemos que hacer en el metro cuadrado. ¿Creen ustedes que tenemos una tarea importante o no? Colombia en las manos de Dios. Yo por estos días estoy promoviendo mucho esa frasecita. Y mandé a hacer por allá un loguito con esa frase y se la he mandado a mucha gente que me preguntan angustiados por la realidad y la situación, y yo les digo a todos, Colombia en las manos de Dios. Debemos recristianizar nuestro país, volver a evangelizar a los cristianos. No es tanto los de afuera. Digan, el problema no es de los de afuera. ¿Saben dónde está el problema? En nosotros, los de adentro. El problema no es de los que no conocen a Jesús. El problema es de los que supuestamente conocemos a Jesús. Así que, querida familia, qué rico este reencuentro, volver a estar juntos. Felipe, gracias por invitarme. Casualmente, la noche anterior a la llamada de Felipe, estuve yo pensando, voy a llamar a Felipe, porque habíamos hablado hace como 2 semanas o 3, de que Felipe me manifestaba en su corazón el dolor por que no habíamos vuelto a reunirnos. Y la noche anterior yo pensé, voy a llamar a Felipe, pegarle una llamada, y se adelantó él y me llamó. Yo bien ocupado en mis cosas y él fue más diligente y me llamó, Juanca, a ver si podemos. Entonces, simplemente gracias, y los invito para que nuevamente nos unamos en oración, de que de verdad no cesemos de pedirle a Dios con intensidad para que el domingo ocurra algo maravilloso, para que el domingo Dios se manifieste con poder y con amor en nuestro país. Y no solamente el domingo, el lunes, el martes, la semana que sigue, el mes que sigue. No podemos hacer mucha bulla cuando vemos situaciones de inminente peligro, riesgo, y después volvemos otra vez a la normalidad. ¿Recuerdan cuando comenzó lo de Ucrania y Rusia? Hoy los medios de comunicación hablan mucho de Rusia y Ucrania. Hoy los medios no, si investigamos en internet de pronto, pero a veces se habla mucho en el momento en que las cosas están, pero después ya como que se calman las situaciones. Ojo, todo esto a lo que hemos llegado en Colombia es por eso, porque quienes realmente tenemos supuestamente la luz, no la hemos puesto en el lugar que se debe poner, no estamos alumbrando como se debe. No se sientan regañados, siéntanse más bien exhortados, motivados a hacer lo que tenemos que hacer por nuestro país. Ya en la década del 60 ocurrió lo que ocurrió entre liberales y conservadores. Ya en el 70 y 80 las guerrillas de izquierda, en el 90 las de ultraderecha, 80 y 90 narcotráfico hasta el día de hoy. No podemos repetir la historia. Quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Yo lloraba el domingo viendo ese documental de Juan Pablo II. Casualmente estaba canaleando ahí cuando miré yo, qué lindo. Y empecé a ver el documental de Juan Pablo II y se me vinieron las lágrimas. Yo, ¿cómo es posible que este hombre hizo todo eso y ya se murió y nosotros, por qué no seguimos? ¿Dónde están los cristianos de hoy? Dios me concedió en el 2002 ir a Canadá y tener ese encuentro con él. Y en el 2004 ir a Italia, estar en el Estado Vaticano y tener una audiencia privada con Juan Pablo II, ya estando muy viejito. Y
como que se me quedó grabada esa imagen de la Plaza de San Pedro. Lo que les quiero decir es que eso fue en el 2004, varios años después. Recuerdo que un día estaba en la comunidad en la que pertenece en ese momento, yo vivía allí y como a las 11 de la mañana estamos organizando las mesas para el comedor de habitantes de calle, que yo les he contado que alguna vez tuve la oportunidad de ayudar en el origen de él. Y recuerdo que empezaron a sonar las campanas de la Catedral Metropolitana muy duro en el centro de Medellín, y todas las iglesias del centro, tin, tan, esas campanas tan sonando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Miramos medios de comunicación y se acaba de morir Juan Pablo II. Y en ese momento yo, ay, con razón, yo ese día tuve un sueño con él. Yo soñé que estaba en el Estado Vaticano, en la Plaza de San Pedro, como cuando estuve observándolo. Y yo en ese sueño vi que él salió en el papamóvil y nos boleaba la mano a todos. Y ustedes han visto que el papamóvil tiene como una cápsula como con un blindaje como de vidrio. Entonces, yo vi que el papamóvil salió de la Plaza de San Pedro y se fue por una de las calles del Estado Vaticano, y yo me fui corriendo detrás del papamóvil, persiguiendo al Papa. Y cuando el Papa vio que yo estaba corriendo por una de esas calles, él le dijo al conductor que parara, se detuvieron, y él sacó la mano por la parte debajo de la cápsula esta y me dio la mano a mí. Mi mano es muy pequeña, miren que mis dedos son muy pequeñitos. Y yo cogí la mano de él y yo vi esa mano mía tan pequeñita, esa manota de él que parecía como inflada. Y yo, qué mano tan grande, yo esa mano pequeñita. A mí se me olvidó ese sueño, fue como a las 5 de la mañana, me levanté a las 5:30, me fui para misa de 7. A mí se me olvidó ese sueño, cuando a las 11 las campanas con la muerte, yo, ay, yo soñé con él hoy. Y cuando él muere y le hacen el proceso de canonización, le asignan el nombre de Juan Pablo el Grande. Es el apelativo que le pusieron, Juan Pablo II el Grande. Y yo me acordé de lo del sueño de la mano grande. Y cuando yo vi ese documental el domingo, yo dije, ah, que se me vinieron las lágrimas viendo todo lo que este hombre hizo, y nosotros tan pasivos en la parte de orar, de generar una clase política cristiana. A mí se me venían las lágrimas y me acordé de ese sueño. Yo lo que entiendo de ese sueño es que como si Juan Pablo se hubiera despedido de mí, como me hubiera dado la mano, continúa con la misión. Estuviste acá, me viste en Toronto, conocen toda mi historia, continúe con la misión, continúe con el legado. Yo les quiero decir a ustedes, hay que seguir el legado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Santidad de vida, testimonio de vida. Pidámosle en síntesis al Señor que nos ayude a vivir en santidad y a hacer respuesta a las necesidades de nuestra Colombia, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Porque si no lo hacemos, miren lo que se está aprobando, lo que se está peleando en el Congreso. Miren lo que está ocurriendo a nivel político. Yo he hablado con varios líderes de comunidades donde predico en la ciudad. Yo les digo, hey muchachos, tenemos que, no solo muy buena la evangelización que se hace, muy loable y valioso lo que ustedes hacen, pero en el mundo político, ¿cuándo vamos a evangelizar pues? ¿Cuándo vamos a crear un trabajo allá? Tenemos que hacer algo. Muy lindo la labor social, todo lo que se hace, pero lo político también hay que trabajarlo. Yo de todo lo que lloro en estos momentos, siento en mi corazón carga por dos cosas: el tema político y el tema medioambiental. El medio ambiente, el fin del mundo, lo he dicho ya, está comprobado, viene por la parte climática, comprobado científicamente. Ahí no hay que hablar de profecías de nada, el fin del mundo. Se dice que la hecatombe climática, se dijo hace poco que venían 30 o 50 años. El Papa dijo hace poco, según una investigación del Vaticano, que quedan sino 20 años. Miren los climas que tenemos. Este invierno que estamos viviendo en Colombia es la sumatoria de 10 años de invierno juntos. Por no hablarles de otras realidades del planeta, para no generar caos. Entonces, o nos ponemos las pilas y somos instrumentos de salvación de nuestro mundo en el tema medioambiental. Por eso se escribió una encíclica hace 2 años sobre todo el tema de la naturaleza. O nos ponemos las pilas con el tema político. Por eso se escribió otra encíclica, el Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos.
Miren lo que está escribiendo el Vaticano, una sobre la naturaleza y otra sobre la hermandad y la fraternidad que debemos tener entre las naciones, los líderes políticos y los pueblos. Y entonces, y uno se pone a leer esos documentos, créanme, es que no lo tomen ustedes, pero les digo la verdad, el católico es tan perezoso para leer, para orar. Al católico nos falta tanto, somos tan mediocres. Yo me pongo a leer a veces ese documento de Fratelli Tutti del Papa y yo, qué cosa tan hermosa, por Dios. Esto deberían enseñarlo en todas partes, no en vano. Se está estudiando en la ONU la posibilidad de que el documento de Fratelli Tutti se enseñe desde la ONU a nivel mundial en todos los países, porque él lo hizo con el principal líder del mundo musulmán, con el gran imán. Pero no estoy hablando de las sectas fundamentalistas islámicas suicidas, no, el Islam en su vertiente más oficial, porque son los movimientos fundamentalistas los que hacen todos estos asesinatos, daños, todas las cosas. Lo hicieron juntos y es un documento que sirve para cualquier religión, es universal, porque habla de los valores universales del amor, de la solidaridad. Ese documento es hermoso, pero uno se pone a leer Fratelli Tutti, por Dios, el cuidado de la naturaleza, que todos podemos hacer desde nuestros hogares, todo el trabajo medioambiental, separar los residuos. Yo en estos momentos me estoy bañando, cogí la bañera de mi niña que todavía está en la casa y me baño en la bañera. Y guardo toda esa agua bueno, suena muy curioso. Pongo la bañera, sí, me paro en la bañera para que todo el agua quede ahí, después la paso, el agua con la que me baño y los niños también, guardo todo el agua con la que me baño y mi esposa también para reutilizar esa agua en los baños, para gastar menos agua. Y hay unas casas que se adaptan ya para que el agua de la lavadora, el agua de los baños, todo eso la reutilicen, porque yo separo todo. Al señor del reciclaje en mi unidad residencial, yo le mantengo separado cada que se saca la basura, todo, porque estoy contribuyendo. Yo apago bombillos cada ratico en mi casa, si no se necesitan. Todo eso, pero no solamente eso, lo podemos hacer a nivel familiar, de hogar, pero también hay mucho que hacer. Si no lo hacemos, viene el fin del mundo. Si no hacemos el trabajo político, miren en lo que estamos. Entonces, créanme que Dios pone en nuestras manos el futuro y el destino de nuestro país, del mundo. Ustedes verán, somos instrumentos de salvación. O nos quedamos de brazos cruzados, asustándonos, impresionándonos y llenándonos de miedo, o nos dedicamos a actuar. ¿Les parece bien que terminemos con el Padre Nuestro? Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado, por este tiempo de oración. Gracias, Dios, porque un día pusiste en el corazón de nuestra querida y amada Lorena formar esta experiencia de oración, de reunirnos, porque ella nos convocó, nos unió, nos invitó, nos ayudó a estar como familia espiritual y hoy intercede desde el cielo por nosotros. Gracias, Señor, por nuestra querida Lore. Gracias, Dios, porque nos permites a nosotros aún aquí seguir unidos de forma virtual, de forma presencial. Hoy te pedimos, Dios, por el mundo, no solamente por la situación de Colombia, por la situación mundial. 17 puntos en conflicto tenemos en todo el planeta, en guerra recrudecida. Según el informe del Vaticano esta semana, son 17 puntos del mundo, territorios, lugares que están en conflicto armado bélico, con guerras intensas. Y esto por no hablar de los conflictos pequeños, pero los grandes son 17. El Papa dijo que esto es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La estamos viviendo ya, Señor. Qué palabras tan dolorosas. Pero podemos detener la guerra, porque la oración tiene un carácter bélico. Porque dice el libro de la Biblia, hermosamente nos narra el Antiguo Testamento, que cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Y cuando Moisés bajaba las manos cansados, perdían la batalla. Y cuando Moisés alzaba nuevamente las manos en oración, se las alzaban, le pusieron piedras y palos debajo para que no se cayeran en sus manos. El pueblo ganaba la oración.
Esto nos indica que lo que estamos viviendo en Colombia, en el mundo, es una batalla espiritual, es una guerra también espiritual. Por eso si alzamos las manos en oración a Dios, Él nos dará la paz como lo prometió. Él nos dará lo que requerimos en estos momentos a nivel mundial, a nivel nacional. Hoy, Señor, danos el don de la oración y a través de ella podernos volver a ti y hacer tu santa y perfecta voluntad, Señor, para que el mal no se siga extendiendo en el mundo. Gracias, papá, por tu misericordia y tu ternura. Te entregamos nuestras familias, te entregamos nuestras intenciones. Y terminamos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.